Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón, desde Caracas, Venezuela, con la controversia que está ocurriendo en aguas del Caribe porque la agresión estadounidense en la zona ha escalado hacia un nuevo delito internacional. Un acto de piratería con la toma ilegal de un buque petrolero. El buque ha sido incautado ilegalmente. El Departamento de Justicia, en colaboración con la Guardia Costera y el Departamento de Guerra de Estados Unidos, llevó a cabo este acto ilegal. La Casa Blanca menciona que el buque se va a dirigir a un puerto estadounidense para avanzar en el procedimiento de incautación tanto de la nave como del petróleo en su interior, lo que constituye un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad jurídica y marítima internacional. Y por supuesto la condena, las reacciones no se han hecho esperar tanto de Venezuela como del continente. Vamos a estar hablando de esto y por supuesto recordarles a través de redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos ya han participado. Si no lo ha hecho, aquí tiene el código QR con la pregunta para que pueda participar. Ahí está, acto de piratería. Así califica Venezuela el robo de un buque petrolero en el Caribe. Esto que representa para la región y para el mundo. Ahí están las opciones: violación a la estabilidad marítima internacional, devela los verdaderos intereses de los Estados Unidos, busca Washington promover una guerra por el petróleo o Estados Unidos no respeta las normas internacionales. Son las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Si no lo ha hecho, más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. De inmediato el análisis acá en nuestro estudio. Me acompaña David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas y energéticas, profesor universitario, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, coordinador de la Subcomisión de Petróleo. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros, profesor. Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, hablar un poco de lo que ha sucedido en el Caribe y lo que representa acto de piratería, dice el Estado venezolano. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, no solamente el Estado venezolano, el mundo entero está observando un paso más de los Estados Unidos adentrándose en un sinfín ya de violación flagrante a todo lo que han sido conquistas de la humanidad, lo acordado, todos los derechos que se acumulan en las Naciones Unidas. Para el producto, además, no es un producto intelectual, de una discusión teórica sobre de cómo vivir mejor, sino el producto de guerras mundiales donde millones y millones de muertos. Nada más en la Primera y Segunda Guerra Mundial se calcula que casi hubo 100 millones de muertos. Estados Unidos, en su espíritu guerrerista, perdió casi 40.000 hombres en la guerra de Corea, 50.000 en la guerra de Vietnam. Correcto. Es decir, esas situaciones que llevó a la humanidad en su conjunto a llegar a algunos acuerdos mínimos de convivencia que permitiera resolver las diferencias o las controversias, bueno, ha sido sistemáticamente violentado de una manera brutal en los últimos 10 años o 15 años por lo menos. Ya, yo creo que los eventos que se ocurrieron en Irak, y bueno, lamentablemente o no casualmente están todos relacionados con el tema energético y a la primacía o a la validez de una presentación de un papel hegemónico de los Estados Unidos en su economía. Y esto lo ha llevado entonces ahora una piratería, algo realmente que yo, bueno, me gustaría saber la opinión de de un militar, de profesional, con respecto a tener a una fuerza armada, unos oficiales que han estudiado carreras, asaltando un barco como si fuera el mismo Donald Trump demoniza hablando de los somalíes, que dice que son unos piratas asaltabarcos. No hay ninguna diferencia. O sea, ¿en qué situación se encuentra? Que es una de las reflexiones que uno podría sacar. ¿Cuál es la situación interna de esa economía, de esas relaciones de poder que hay dentro de los Estados Unidos, que lo lleva a una situación que prácticamente parecieran desesperadas? Es decir, no hay nada de profesional en lo que está haciendo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ni los Estados Unidos como tal, como Estado con una responsabilidad, como el Estado como se presenta, el Estado con la mayor economía del mundo, con la mayor responsabilidad de lo que es la economía mundial, y la actuación absolutamente incomprensible, por decirlo menos,
dentro de lo que sería el marco de responsabilidades de un Estado como este. No tiene una respuesta que valga para, en paralelo, es decir, esa síntesis que se ha producido, que son los BRICS, como una visión multipolar y multicéntrica de las relaciones mundiales, sí, con esta conducta que es absolutamente arbitraria, que es contra Venezuela, digamos, y por supuesto el país energético, pero ya el presidente de los Estados Unidos está amenazando al presidente de Colombia diciéndole que el próximo es él, con un lenguaje correcto, realmente, ¿cómo se llama? De nuevo, repito, por no caer en asuntos de epítetos de incomprensible e inaceptable en el estado de desarrollo de lo que son las relaciones en el mundo, producto de nuevo repito, de situaciones de alta mortalidad, pues se llega a eso de alguna situación extrema, ¿no? Sí, sin duda hay algunas aclaraciones. En primer lugar, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, excusó el robo del buque venezolano por parte de Estados Unidos para buscar, de alguna manera, evidencias que contribuyan a esta narrativa de narcoestado en contra del pueblo venezolano. Pero vamos a escuchar lo que dijo. El Departamento de Justicia lo hizo en conjunto con la Guardia Costera y el Departamento de Guerra. El buque se encuentra actualmente en un proceso de decomiso. Estados Unidos cuenta con un equipo de investigación completo en tierra, en el buque, y las personas a bordo están siendo entrevistadas y se está incautando cualquier evidencia relevante. Con respecto al petróleo, ese es un asunto diferente. Como sabes, Peter, el buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos tienen la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo y ese proceso legal se seguirá. Ahí está en rueda de prensa Washington diciendo cómo es primero lo que va a hacer, ¿no?, directamente con el barco, y en segundo lugar de estas entrevistas a la tripulación. Hasta el momento, profesor, no se conoce el paradero de estas personas. ¿Qué significa pues toda esta situación, más allá del petróleo, ¿no? Porque obviamente el petróleo contenido en el buque es de vital importancia, sin embargo, hay también otras aristas, el tema de esas personas y lo que puede ocurrirles teniendo en cuenta lo que Donald Trump hace en Estados Unidos. Pero yo creo que tenemos el lamentable antecedente de lo que hicieron con un atunero, un barco con unos pescadores, y fueron también, entonces los interrogaron, los sometieron a una situación realmente, de nuevo, repito, vergonzosa. Yo quisiera que se le preguntase, dentro de lo que es la profesionalidad de los militares, estar en una circunstancia como esta. Una situación que ya lo han hecho, es decir, que estamos presenciando esto como si fuera moneda corriente, la matanza de un ejército profesional como el del ejército israelí contra un pueblo indefenso, es decir, contra mujeres y niños, está mostrando como esta pérdida total de perspectivas y de proporciones de lo que significa un ejército de un país, pues, claro, que es un ejército profesional se llama. Porque si no es esto, piratas, asesinos, criminales, que es lo que están haciendo. Yo creo que el presidente Petro de Colombia los ha calificado de manera correcta y desde una perspectiva muy valiente, en mi opinión, donde los califica son asesinatos, son crímenes que están sucediendo, y eso no tiene ninguna justificación de ningún tipo, ni policial, ni militar, ni de ninguna razón. Lo único que justifica esto es la grave situación en la que se encuentra la propia desarrollo de la economía y de los conflictos internos de los Estados Unidos. Primero, que una posición de ese extremo, donde no se detiene frente a ningún tipo de barrera ni ética, ni moral, ni de principio, ni doctrinaria, de ningún tipo de doctrina, para poder pretender mantener una hegemonía que a todas luces ya es una acción reaccionaria, es decir, como que aquellas gente que piensa que todo pasado fue mejor, o quién sabe qué otra cosa inaceptable desde el punto de vista científico, histórico, que le pueda justificar a esto. Es más, pudiera tener algún tipo de relevancia en el tema de causar terror y temor en el resto de los países de la América Latina, que quizás es la principal
y del mundo, ojo. Y con esto tratar de volver a tratar de recuperar espacios perdidos. No obstante, yo creo que la misma historia y la misma ciencias sociales y la ciencia muestran que son pasos absolutamente equivocados. Venezuela nos toca resistir, pero en un marco de histórico que es completamente diferente a lo que pudo haber pasado y sucedió pues en países como en Nicaragua, como en Guatemala, como en Colombia, cuando la matanza por las bananeras. Correcto. Que son hechos que comprometieron fuerzas profesionales militares, pero dentro de un esquema de no había ninguna población indefensa y un mundo que era incapaz de defenderse. O más recientemente el caso de Libia. En Libia fue un caso donde frente a potencias como Rusia y como China fue posible abatir y destruir un país como sucedió o como está sucediendo en Sudán. No obstante, esas situaciones han cambiado y pareciera, no veo dentro de los Estados Unidos ese debate se está dando donde hay un cuestionamiento a la base teórica y política que pudiera darle algún tipo de justificación. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro también, profesor, porque también está esta arista de la retórica a través de los medios de comunicación que tergiversan toda la información que se está presentando. El presidente Nicolás Maduro calificó de criminal e ilegal el robo del buque petrolero en un acto que ya lo hemos comentado, de piratería. Aclaró que no fue en costas venezolanas, fue una estrategia de Washington para robarse directamente el barco. Esto dijo. Absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico. No fue en las costas de Venezuela, fue casi ya arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada, ya agarrando el Atlántico. A esta hora que les hablo, los tripulantes de esa nave, de ese barco que llevaba a los mercados internacionales 1.900.000 barriles de petróleo, que lo pagaron en Venezuela, porque todo el que saque petróleo primero lo paga, están secuestrados, están desaparecidos. Nadie sabe dónde están. Secuestraron a los tripulantes. Se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe. Palabras del presidente Nicolás Maduro sobre este tema. Profesor, voy a invitarlo a la siguiente parte del programa y recordarle también a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que publicamos en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, ha condenado de forma categórica lo que también califica como un acto vulgar de piratería por parte de los Estados Unidos, lo que ha ocurrido en el Caribe. La Alianza Bolivariana ha expresado su rechazo más firme y absoluto a través de este comunicado. Considera un acto de saqueo y apropiación ilegal cometido en perjuicio de Venezuela. Señala que esta acción, sumada al despojo de Citgo, evidencia una estrategia de saqueo orientada a apropiarse de los recursos energéticos venezolanos, creando un precedente peligroso para la estabilidad jurídica y marítima global. En respuesta, el ALBA rechaza firmemente la agresión, reafirma
pues el respaldo al pueblo y al gobierno venezolano, exige la restitución inmediata del buque y el cese de cualquier acción de despojo. Llama también a los organismos multilaterales y regionales a pronunciarse con urgencia ante lo que se describe como una abierta violación de la legalidad internacional. Seguimos hablando del tema con David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas y energéticas. Profesor, la importancia también de la solidaridad internacional y las voces que se sigan sumando en torno a este tema. Bueno, esa es la solidaridad que también se apoya en que es una acción, como veníamos hablando, ya desenfrenada de un país, el país más poderoso de la Tierra, donde para implantar sus dicterios que toman de acuerdo a sus intereses, obviamente, pero que no obedecen absolutamente ningún tipo de acuerdo previo. Solamente reconocen la fuerza. Es decir, solo si desarrolla entonces, digamos, poder atómico, digamos, es la manera que pudiera aparentemente respetar lo mínimo que puede haber, que es la soberanía de los pueblos. Están amenazados, todos los pueblos del mundo están siendo amenazados ahora. Los propios países de Europa tan sumisos que se han prestado hoy están pagando caro esa sumisión y, digamos, siguen a la cola de estas decisiones, sobre todo atados por sistemas, por el modo de producción dominante capitalista, intercapitalista, que los restringe, es lo que uno pudiera, digamos, deducir. Claro. Y que no tienen otra salida sino aceptar ese papel de sumisión. Pero están viendo hasta dónde puede llegar. Con un país soberano como Venezuela, es cierto, no es un país con un poderío de tipo militar, ni pensarlo, porque además no ha sido el propósito de Venezuela, no está dentro de los propósitos en general de Venezuela convertirse en una potencia nuclear o de armamento, sino que siempre además ha sido una política de defensa y no de ataque y de agresión. Y bueno, que estamos siendo entonces sometidos a un incremento de estos ataques. Eso que tú mencionaste ahora con el tema de Citgo, todo el tema del oro de Londres, es decir, los británicos de Inglaterra se siente el decir que esos recursos que están allá los tienen confiscados, el reconocimiento de un gobierno en paralelo, el fortalecimiento de un liderazgo absolutamente falso como el que se le está otorgando el tema del Premio Nobel de la Paz, o que antes lo hubo llevando a este individuo que se autoproclamó a un evento bipartidista. Todo esto en el ambiente del republicano, con esta dirección política que tiene el presidente Trump, que no es una sola visión dentro de los republicanos, porque ya empiezan a verse las contradicciones que hay ahí, porque esto no lleva a nada. Esto no tiene ningún tipo de base teórica, excepto la de la fuerza. No reconoce la legalidad, la legitimidad, no reconoce ningún tipo de relación internacional. Y eso ya está demostrado. El mundo ya hemos pasado por eso. Ya hemos pasado, han sido guerras mundiales con millones de pérdidas, no solamente de los países que están siendo víctimas, sino de los propios Estados Unidos. Vamos a seguir viendo algunos elementos. Quiero pedirle a la producción que veamos lo que ha dicho Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento británico, que ha cuestionado a la ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood, sobre lo que considera una respuesta insuficiente del gobierno de Reino Unido ante pues, lo que ha ocurrido en el Caribe con los Estados Unidos. Veamos lo que dice. ¿No cree la ministra que la respuesta del gobierno es extraordinariamente baja al aceptar una declaración de Estados Unidos que se otorga el derecho a interferir en los asuntos internos de cualquier país del mundo en el que no se está de acuerdo? Esta es una situación extraordinaria y hará algún tipo de comentario sobre lo que en realidad constituye un acto de piratería por parte de Estados Unidos en el Caribe, al incautar un petróleo y tomarlo bajo su custodia sin fundamento en el derecho internacional para tal acción, sin fundamento en ningún tipo de amenaza militar por parte de Estados Unidos. Me parece totalmente ilegal. Ahí está la interpelación de Jeremy Corbyn. En su respuesta, la ministra no dio más detalles, simplemente
digamos que se aferró a un guión en el que efectivamente no decía nada en contra de Estados Unidos, pero tampoco ofrecía mayores detalles sobre la postura de Reino Unido ante este acto, y es algo que ya directamente a través de otros pronunciamientos pues también está levantando las voces. Hubo, por ejemplo, también en Irán un comunicado, se expresaba allí el más firme rechazo al reciente decomiso de un buque cargado con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, calificando la acción como una apropiación ilegal que viola principios básicos, como comentábamos con el profesor de Derecho Internacional. Condena Irán enérgicamente la confiscación injustificada e ilegal de este buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos en el Caribe, calificándola como una violación grave del derecho internacional, un acto de robo destinado a promover anarquía y vulnerar la soberanía de otros países. Teherán expresó su solidaridad con Venezuela frente a este escenario, tal cual como vemos allí reflejado también a través de nuestro multimedio en www.telesurtv.net, la información sobre lo que dice Teherán. Profesor, y como decimos, es una estrategia que para Venezuela no es nueva. Recordemos el avión de Entrasur, teníamos Citgo, por supuesto el oro, hablando de Reino Unido, el oro que también se robó, digámoslo de alguna manera, y como lo dice el gobierno venezolano, y que da cuenta de esta estrategia que sigue a través del tiempo y que no es ya algo ajeno al pueblo venezolano. Yo creo que hay que incluirle a todo esto que se está hablando, sobre todo de esta barbaridad, es el terrorismo de Estado. Por ejemplo, para ver la magnitud del problema que debe haber dentro de Estados Unidos, yo insisto que esto no es sino el resultado de una crisis profunda que impide que los Estados Unidos puedan tener una relación relativamente profesional, científica, desde su punto de vista inclusive imperialista, pero la crisis interna lo está llevando a esta situación. Y el ejemplo extremo de los últimos años es lo del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Es decir, desde el año 2006-2008, ya la vicepresidenta de la secretaria de Tesoro, creo que era una... que había sido gerente o CEO de la Exxon, ya había dicho que no se podía permitir que Europa tuviese una independencia energética basándose en Rusia. Eso era un plan anunciado a todas luces y volaron los dos gasoductos. Y Europa lo aceptó y lo acepta, que es lo peor todavía. Es decir, estamos en una situación de terrorismo de Estado, pero además ampliado, donde Europa, que pudiera suponerse que podía tener alguna independencia, se ha sumado a esta situación. La anulación de las Naciones Unidas o de los organismos internacionales. Es decir, ha dejado un estado de indefensión al mundo en su conjunto. Por supuesto, los países más débiles, digamos, pero también quiero agregar a esto es que se ha producido un movimiento mundial que se expresa en los BRICS, que se expresa en muchas formas de organizarse donde pueda superarse este tipo de atropello y de abuso, de terrorismo de Estado aplicado por Estados Unidos y por Europa, porque también Europa lo extiende y lo trata de aplicar con guerras tipo proxy, como lo que está haciendo con Ucrania. Y que la defensa es buscar fórmulas que en lo económico, en lo comercial, en lo político pueda buscar fórmulas alternativas de existencia y que le permitan a los pueblos tener sueños para su desarrollo, para poder aspirar a un mundo que le permita vivir mejor. Sí, y recordemos recientemente la Asamblea de los Pueblos por la Paz de Latinoamérica, que también sesionó en Caracas, Venezuela, a propósito de crear una plataforma que permita hacer frente con juristas, con campesinos, con intelectuales, con comuneros, por supuesto, acá desde Venezuela, para poder tener, digamos, herramientas que permitan de alguna manera
responder a esta agresión en el Caribe. Profesor, se nos termina el tiempo, pero quiero rápidamente revisar con usted lo que dicen los usuarios a esta hora, los resultados de la encuesta que más temprano habíamos compartido. Ahí está, acto de piratería. Así califica el robo de un buque petrolero en el Caribe, la República Bolivariana de Venezuela. ¿Esto qué representa para la región y para el mundo? A esta hora, el 42% de los usuarios nos confirma violación a la estabilidad marítima internacional. Es lo más importante. Muy cerca está el 31% que dice que Estados Unidos devela sus verdaderos intereses. Precisamente las opciones más votadas por ustedes a esta hora sobre el tema. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros nuevamente acá, y recordarle también a la audiencia www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y como vemos también en Telegram, el servicio informativo de Telesur 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.